está a su lado, si se está durmiendo, repréndalo, despeluquelo, dígale algo. Hoy es una mañana de victoria. Bien, hemos comenzado una serie que nos va a demorar 7 domingos, si Dios lo permite. Nos va a demorar 8 porque el próximo hay un invitado. Entonces, prepárese porque no puede faltar ningún domingo. ¿Ok? Si la quiere, usted ¿cuánto ve novelas aquí? ¿Cuántos cristianos ven novelas aquí? Ahora todo el mundo está en el tercer cielo. Aquí nadie ve novelas, los super espirituales. Cuando usted se deja de ver un capítulo, enseguida va a las redes sociales, a YouTube, y mira el capítulo que se perdió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que sí. Entonces, hay cosas que uno no se puede perder en el Señor. Porque tal vez dejas de recibir una palabra o dejas de recibir un milagro ese día que el Señor te quiere entregar. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de nuevos comienzos para este 2020. Esa es la palabra que Dios nos ha entregado. Dígale a alguien que no ve desde el año pasado, este año la palabra es nuevos comienzos para tu vida. 2020 será un año de nuevos comienzos, pero dígaselo así como si algo nuevo le fuese a venir a esa persona. No se lo diga con una cara de desánimo, dile, hay un nuevo comienzo para tu vida, amén. Hay un nuevo comienzo para tu casa, para tu familia, un nuevo comienzo para tus hijos, amén. ¿Estoy predicando con la iglesia correcta o me equivoqué? Los nuevos comienzos implican enfrentar tus obstáculos, amén. Usted tiene que aprender a que en la vida se va a encontrar con obstáculos. Escúcheme, nada, incluso en el Señor va a ser fácil. Siempre va a requerir de que usted pueda superar las cosas que día a día se va a encontrar. El hecho de ser cristiano no te exonera de todo ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, habíamos hablado el miércoles y colocado como una plataforma para lo que iba a ser esta serie. ¿Cuántos recuerdan lo que hablamos el miércoles? Amén. Hechos 13:19. Puede ir a nuestra página de YouTube, la prédica está colgada del miércoles ahí y va a entender lo que si usted no pudo venir entre semana, va a entender lo que pasó el domingo anterior y lo que se va a predicar al domingo siguiente. ¿Ok? Hablamos en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 19. Abra su Biblia, libro de los Hechos, capítulo 13, verso 19. Y hemos tomado el escenario de la conquista y de lo que viví. El escenario después de la conquista, ¿ok? De Jericó. ¿Cuántos saben que Dios le prometió una tierra a la nación de Israel? ¿Cuántos conocen esa historia? Amén. Y el pueblo de Israel marchó durante 13 días seguidos y los muros de Jericó cayeron. ¿Cuántos conocen esa historia? Amén. Okay, aquí se ha predicado de todo eso, ¿ok? Pero después de la conquista ocurrieron otros eventos que decía el miércoles que me marcaron mucho en una etapa de mi vida porque tienen que ver con naciones, con situaciones, con escenarios que le tocó vivir a Israel, porque es que uno piensa que después de una gran conquista, o sea, lo que te espera son victorias continuas sobre tu vida, ¿ok? Y uno no espera, miren acá. Y uno no espera que después de una gran conquista puedan venir derrotas, ¿ok? Que después de un milagro de sanidad aparezca otra situación difícil sobre tu vida, que después de haber fracasado en tu relación de pareja, comiences a experimentar otro tipo de pruebas diferentes. Uno no espera eso, pero eso le tocó vivirlo a la nación de Israel.
porque todos nos quedamos en la conquista de la tierra prometida. Y fue bien, pero bien dramática por todo lo que rodeaba el contexto y todo lo que Dios ordenó y que cuidadosamente Israel tenía que cumplir. Los muros cayeron después de todo eso. Tremendo de milagro, tremenda yo pienso que si uno se mete en esa historia, tú ves la dimensión de la manera espectacular como Dios obró a favor de su nación. Pero cuando tú estudias las épocas, los años posteriores a la conquista de Jericó, hay una serie de eventos, escúcheme bien, que Israel tuvo que volver a vivir. Pero es una historia triste y es una historia alegre en el sentido de que en ocasiones la experiencia se vuelve enemiga de la fe. Porque el hecho de que hayas ganado algunas cosas y que Dios te haya entregado victorias en algunas áreas de tu vida, muchas veces eso no te va a servir para alcanzar posteriores conquistas el día de mañana. Entonces, muchos cristianos creemos que tenemos la experiencia para seguir logrando victorias. Escúcheme bien. Y muchas veces la experiencia aplica allá afuera, pero no aplica en el contexto de la fe. Amén. Por eso te digo, en algún momento la experiencia se vuelve enemiga de la fe. ¿Me dicen amén a eso? Amén. ¿Sabe? Y eso le pasó a Israel. Se creyeron lo suficientemente buenos para confiarse de que otros pueblos iban a caer bajo el yugo y bajo la mano del Dios poderoso de Israel, y no pasó así. Por eso es que cuando Dios te prospere y te bendiga grandemente, escúcheme bien, no dejes de asistir a la iglesia. ¿Sabes? Porque hay gente que se confía y tienes que aprender a manejar la grandeza. Tienes que aprender a manejar la prosperidad. Porque un día antes o épocas posteriores al milagro, uno encuentra mucha gente pegada para que Dios le entregue milagros, respuestas y le abra puertas y le dé negocio. Pero una vez Dios te lo da, escúchame bien, hay mucha gente que comienza a despegarse de aquel que lo bendijo y de aquel que le dio la oportunidad cuando no tenías absolutamente nada. Y eso le pasó a Israel y eso le pasa a muchos de nosotros como creyentes. ¿Sabes? Entonces quiero ubicarte en ellos y en el contexto de lo que vamos a hablar los próximos domingos para que puedas entender más o menos lo que hablamos el miércoles. Hechos 13:19 dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Ok? Ahora, esto es posterior a lo que ellos estaban viviendo. Ya Hechos narra una historia que sabemos cómo terminó. Y habiendo destruido 7 naciones, ¿ok? Le habla de 7 naciones. Después de Canaán, después de la conquista de Jericó, Israel se tuvo que enfrentar a 7 naciones más. Amén. Escúchame bien. Nunca, pero nunca, escúchame bien, tu fe tiene que desaparecer. Y mucho menos, escúchame bien, poner o quitar tu mirada del Señor para enfocarte en las cosas que conquistaste o en las cosas que Dios te llevó a atesorar o a conquistar para tu vida, ¿sabes? Porque los obstáculos siempre en cada etapa y en cada desafío los vas a encontrar. Amén. ¿Me dice amén a eso? Habiendo destruido después de Jericó, hubo 7 obstáculos más que Israel tenía que destruir. Amén. Pero dice, después de haberlo destruido, les dio la herencia de su territorio. Decíamos, escúchame bien, que somos herederos juntamente con Cristo, y Dios te preparó y Dios te trajo aquí. Y aquellos que vienen por primera vez tienen que entender, escúchame bien, que Dios, escúchame, solamente tiene pensamientos de bien para tu vida y no pensamientos de mal. Amén. La Biblia habla de una herencia, escúchame, que todos nosotros como hijos de Dios tenemos derecho. Tal vez no me refiero a cosas materiales, sino a cosas que Dios va a ir añadiendo a nuestra vida poco a poco, y cada día que tú te metas más con Él. Dice, les dio una herencia. ¿Cuál era la herencia? Su territorio. Amén.
Amén. El territorio que representa lo que el pueblo de Israel necesitaba para poder vivir como nación, porque siempre vivieron como esclavos. Escúchame bien, la herencia representa aquello que va a traer libertad sobre tu vida, ¿ok? La herencia que representa una situación económica estable que te pueda liberar de la esclavitud de la deuda. Escúchame bien, la herencia que significa, el territorio que significa una vida de obediencia que te pueda liberar de la esclavitud del pecado. Eso significa la herencia para nuestra vida. ¿Qué significa la herencia? Para ellos era un territorio. Para nosotros, ¿el territorio cuál es? Nuestra familia. Que Dios te pueda liberar y pueda restaurar tu casa. Escúchame bien, que los matrimonios se puedan levantar, que los hijos, que el corazón de los hijos nuevamente se voltee hacia el corazón de los padres, y el corazón de los padres nuevamente se voltee hacia el corazón de los hijos. De eso se trata, escúcheme bien. Pero quiero retroceder para que veas qué pasó antes de que ellos anunciaran la victoria de Israel. Cómo enfrentaron ellos estas 7 naciones, ¿ok? Y puedas tú entender cómo tú puedes vencer y enfrentar lo que literalmente representaba para Israel estas naciones, pero de manera figurada representan para cada uno de nosotros en nuestra vida. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 7. Cuando Jehová, versos 1 al 5. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, y aquí vienen las naciones: el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo. 7 naciones, escúchame bien. Mira cómo le anuncia a Dios quiénes eran estos personajes. Eran 7 naciones. ¿Y cuáles? O sea, ¿cómo eran estas naciones? Dice, mayores y más poderosas que tú. Verso 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo del pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares vas a destruir, y quebrantaréis sus estatuas, y vas a destruir sus imágenes de hacer, quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Escúchame. Dios le estaba identificando a lo que se iban a enfrentar. Y Dios le estaba identificando no solamente el contexto de la batalla, sino cómo era cada uno de los pueblos a los cuales él se iba a enfrentar. Dios nunca le dijo, la van a tener fácil. Le dijo, escúchame bien, que si Dios nos dice cosas así, tal vez muchos de nosotros ni siquiera iniciamos y damos un primer paso para enfrentar nuestros desafíos. Le digo, son mayores y más poderosas que tú. ¿Ok? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amén. Y estamos hablando de la actitud para enfrentar nuestras oposiciones. ¿Ok? Habíamos dicho que la oposición espiritual es una realidad. Existen oposiciones naturales que tú vas a encontrar, pero existen oposiciones espirituales, ¿ok? ¿Cuántos tienen suegra aquí? Para la suegra, muchos de los yernos aquí presentes, es una oposición, amén. Para otros es una bendición, ¿ok? Para algunos compañeros de trabajo es una oposición. Para otros puede ser una bendición. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos tienen amigos? ¿Cuántos han confiado su corazón a otra amiga? Y de un momento a otro tú le dices algo por un oído y ella abre su boca para decírselo a otro oído diferente al tuyo. Has confiado y has abierto tu corazón y le has contado cosas íntimas a una persona, y esta persona las publica, ¿sí me entiendes? Sin importarle ser leal a lo que tú le has confiado. Nos toca convivir con situaciones naturales día a día. Son oposiciones, escúchame bien, y muchos de nosotros no sabemos cómo manejarlas. Lo que hacemos es, muchos hogares se separan antes de dar una batalla, antes de restaurarse. Muchas amistades, ¿qué hacen? Se cortan, porque no sabemos cómo restaurar ese tipo de situaciones.
Muchos noviazgos se dañan. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos cómo enfrentar las diferencias. Entonces, son gigantes de tipo natural, son oposiciones naturales. Pero paralelo a esto, hay cosas espirituales que rodean nuestra vida y que tienen que ver con puertas que tú abres, que naturalmente han venido afectando tu actitud, tu comportamiento, tu carácter. Y en algún momento de ser tan persistente se vuelven espirituales en tu vida, ¿ok? En hábitos que se vuelven costumbres en ti. Estás abriendo una puerta para que el mundo espiritual entre. Por ejemplo, si tú tienes un carácter muy fuerte y alguien a tu lado te trata de corregir, te trata de cambiar, te trata de aconsejar, pero en la medida que pasa el tiempo, tú lo que haces es empeorar, tú lo que haces es desmejorar, tú lo que haces es cerrar tus oídos. Estás abriendo una puerta para que lo natural comience a trascender espiritualmente en tu corazón. Entonces, cuando quieras cambiar va a ser muy difícil, porque hay una estructura en tu corazón, hay una estructura en tu mente que te va a decir por qué voy a cambiar y quién es ella y quién es él para decirme lo que tengo que hacer. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Amén. Amén. ¿Cuántos recién casados pueden dar un amén fuerte a eso? Solamente me pasó a mí. Bueno, soy privilegiado en eso. La oposición espiritual es una realidad, ¿ok? ¿Sabe? Pero esto le pasó a Israel. Tu actitud en las batallas que libres te dará un gran porcentaje de victoria. El respaldo de Dios es necesario. El respaldo de Dios es importante. Pero tu actitud tiene un porcentaje muy influyente en las victorias que vas a lograr. Escúcheme bien. ¿Sabes? Para que Israel conquistara la tierra prometida, tuvo que obedecer a Dios. Pero para obedecer a Dios hay que tener actitud. Amén. Para creerle a Dios hay que tener también la actitud correcta. Porque mucha gente dice, tengo fe, pastor, pero cuando tienes la quincena asegurada. Pero te quiero ver, escúchame bien, cuando eso no aparezca en el cajero, cuando te hayan botado del trabajo, te quiero ver cuando tu esposo no sea el proveedor. Amén. Y te toque a ti a salir, te toque salir a ti y buscar el sustento de tu casa. Ahí es donde el carácter y la actitud de tu fe se tiene que notar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tu actitud te llevará a vencer batallas en el terreno natural, pero también en el terreno espiritual. Amén. ¿Sabe? Cuando asociamos lo que vivió Israel en la época de la conquista, tiene que ver mucho con lo que vivimos nosotros los cristianos día a día. Amén. Israel como pueblo de Dios y nación que tenía el respaldo incondicional del Señor. Escúcheme bien. Israel tenía el respaldo de Dios. Habían visto caer pan del cielo. Habían visto caer carne del cielo. Habían visto cómo las aguas amargas se endulzaban. Habían visto milagros de todo tipo. Escúcheme bien. Y a pesar de eso le costaba enfrentar sus batallas. Ahora, ¿qué se espera para nosotros? Escúchame bien. Cada día, escúchame, Dios trabaja en nuestra fe. ¿Sabe? Hechos nos habla de una herencia, pero también nos dice que tuvieron que luchar 7 veces. Escúchame bien. 7 veces para poder conquistar esa herencia. Y 7 veces tuvieron que haber ganado batallas, seguido, continuo, una tras una, dice, habiendo destruido a 7 naciones, ¿ok? Esto no solamente se dio por el respaldo de Dios, sino por la actitud que ellos tuvieron para enfrentar esas batallas, amén. Ahora, ¿quiénes son estos 7 pueblos? La Biblia los describe, ellos los describen como pueblos más poderosos que tú, amén. Y que tienen ejércitos más grandes que tú. O sea, estaban más armados, estaban mejor, o sea, distribuidos para la batalla. Era gente diestra, el pueblo de Israel. No era gente preparada para la batalla.
Estos tenían francotiradores, tenían, mejor dicho, espadachines, tenían ninjas, tenían de todo. Israel, escúcheme, después de 400 años, todos estaban disminuidos física y mentalmente para enfrentar nuevas batallas. Sin embargo, tenían el respaldo de Dios. Amén. La Biblia habla de 7 pueblos. El heteo, que significa temor. Repita conmigo, temor. Temor. Viene del hebreo het, que significa terror, temor, angustia. Póngale cara de angustia a la persona que está a su lado. Así como si fue al cajero y no encontró la quincena de hoy. Le dice, hija, no hay nada que comer. Póngale cara de terror. Vamos. Póngale cara de temor, de angustia, como si le hubieran cogido el celular y le hubieran visto su WhatsApp. Le hubieran visto el mensaje de alguien diferente a su esposa. Eso representaba a los heteos. Un pueblo grande, temeroso y más fuerte que la nación de Israel. Amén. Los jerjeseos son fáciles, todos terminan en las mismas palabras. Del hebreo Girgaski, ¿okay? Dice de ellos que son aquellos que habitaban el suelo arcilloso. ¿Sabe? Con respecto a este pueblo yo viví una experiencia. Porque jamás se me olvida, de niño uno no se recuerda de muchas cosas, pero yo sí me recuerdo de esto, porque tenía un amigo que siempre, tú tuviste esos amigos con los que tú andabas siempre, pero había algo que tú sabías como que él te tenía como una rasquiñita, como que te tenías algo. Y un día íbamos a atravesar un arroyo, él lo atravesó primero, pero yo no lo vi, él era mucho más alto que yo, y el arroyo tenía agua, escuchen. Y había una piedra. Yo no sé qué pasó, pero él ya estaba del otro lado. Él me dice, pon el pie ahí. Había tierra. Yo pongo el pie, escúcheme, y me hundo. Me hundí todo porque yo siempre he sido de la misma estatura. Todo. Tragué agua de barro. Menos mal que estaba a media cuadra de la casa. Era un terreno arcilloso, o sea, aparenta ser un terreno fuerte, que tiene una solidez donde tú puedes afirmarte, pero cuando afirmas el pie, te hundes, ¿sí me entiendes? Es un terreno engañoso. Así eran los jerjeseos, ¿ok? Propio de la gente inestable, gente que tú ves fuerte por fuera, pero débil por dentro, amén. Lo ves muy seguro por fuera, habla con una seguridad, pero por dentro están destrozados y su vida está hecho pedazos. Los amorreos, te vas a identificar con cada uno de ellos. Del hebreo Emori. Esto habla de ese pueblo que vivía en las montañas. Eran alpinistas. ¿Por qué? Porque sus batallas las enfrentaban desde arriba, nunca desde abajo. Amén. ¿Sabe? Eran como los conejos. La Biblia describe que los conejos habitaban, o las parras monteses habitaban en las alturas. Es una manera de refugiarse para pelear sus batallas. Propio, amén, propio de la gente altiva, propio de la gente egocentrista, orgullosa, que le gusta aparentar, gente que le gusta la posición, siempre quiere estar arriba y nunca abajo. ¿Alguien me dice amén? Amén. Los cananeos, del hebreo cananaini, estos eran comerciantes. Los cananeos no solamente eran guerreros, sino que también tenían el don para traficar el comercio. Escúcheme bien, eran vendedores. Tú has tenido amigos de esos que te venden hasta una aguja y tú no la necesitas, pero te la terminan vendiendo. Esos son los cananeos, ¿ok? Comerciantes y mercaderes, propio de la gente que anda en la carne, que negocian los principios de Dios, amén. Mercaderes de la moral, mercaderes que negocian su identidad como hijo de Dios, negocian su obediencia, amén, por el pecado. Los fereceos, del hebreo pedazo, habitantes de tierras abiertas. Ellos no les gustaban las alturas, escúchame bien, no les gustaban los negocios ni las montañas, pero eran propios de tierras abiertas. No les gustaba vivir en apartamentos chiquitos, sino en casas grandes.
2 cuartos, nada. Tenían que tener 8 cuartos. Esos eran los fariseos, amén. Propio de personas que absorben todo. ¿Ok? Necesitan espacio en su corazón para atesorar todo lo que venga. Propio de aquellas personas que se dejan meter el dedo en la boca, que cualquier chisme lo absorbe, que cualquier información lo absorbe, que cualquier tipo de fe lo absorbe, que cualquier doctrina que venga a su vida la absorbe. ¿Alguien me dice amén a eso? Sí. Los hebreos del hebreo Yiwi, estos eran habitantes del campo, eran personas aldeanas, propios de las personas que se acostumbran a lugares pequeños, a la estrechez. O sea, son aquellas personas que no tienen visión, que siempre se conforman con lo poco. ¿Sabes qué? Que no tienen aspiraciones de seguir creciendo y de seguir avanzando. Y los jebuseos, que significa camino trillado. O sea, propio de las personas que viven ancladas al pasado. Camino trillado, ¿cuál es el camino? Cuando yo comencé con Ingrid, ¿sabes que es un camino trillado que le decían a uno? Hey, pero vas a hacer un hueco en la calle. O sea, tú pasabas 1, tú pasabas 2, pasabas 3, pasabas 4. ¿Cierto? ¿Cuántos varones aquí hicieron pantalla? Lo que decían, yo hice pantalla. O sea, tenías la tienda en la esquina, pero pasabas a 3 cuadras para pasar por la puerta de ella. Te echabas tremenda caminata nada más para que te vieran con una bolsita y un pan de 200. ¿Cierto? Después tú dices yo. Camino trillado, propio de las personas que viven ancladas a lo mismo. O sea, hacen un hueco, escúchenme bien, labran su propio camino. Personas que están ancladas a experiencias del pasado, a heridas del pasado, amarguras del pasado. Me habla de las personas que siempre viven en lo mismo, ¿ok? Que nunca pasan la página y que se refugian en los recuerdos, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en los próximos domingos, ¿ok? Ya te di los avances, así que no se pierda, porque sé que a muchos Dios le ha hablado nada más con la introducción acerca de su propia vida. Hoy nos toca estudiar los heteos. Repita conmigo, heteos. Heteos también le decían los hititas, y la Biblia dice que viene de la raíz hebrea ger, que significa terror, ¿ok? Terror, o aquel que produce desaliento. ¿Sabe? Que causa el terror, escúchame bien, causa desaliento en la vida de las personas. Se dice de los heteos que era una tribu feroz que trajo temor al corazón de todos aquellos que tocaban enfrentarlos, ¿ok? Los hititas eran una de las 7 ciudades que debían ser destruidas por Israel. Y se dice en la palabra que eran naciones más fuertes que Israel. Y se presume que esas naciones, por su fortaleza y por su popularidad, habían ascendido a más de 3 millones de personas. Cuando los hititas se enteraron de que Israel había cruzado el río Jordán, escúcheme bien, y había derribado Jericó, y después de Jericó se había enfrentado a los de Jai, que eran otro pueblo, y era una nación fuerte, escúcheme bien, dijeron, Israel no es cualquier contrincante. Por eso dice la historia que se unieron todas las naciones, escúchame bien, para enfrentar a Israel. Escúcheme. Le voy a decir algo, Israel cometió un error. ¿Cuántos hemos cometido errores aquí? Amén. Ok. ¿Cuántos Dios nos ha entregado tremendas de victoria? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha puesto a testificar de su grandeza y de las cosas buenas que hay? Pues ese era Israel. Escúchame, si estuviéramos en los tiempos de Israel, yo diría a una de las tribus, ven y cuenta el testimonio de lo que Dios hizo en Jericó. ¿Sabes? Y aquí duraríamos mucho tiempo escuchando las grandezas de Dios. Escúchame bien. Eso llegó a los oídos de los heteos. Y ellos se fortalecieron aún más, porque reconocieron que la victoria de Jericó y la victoria de Jai por parte de Israel podía estar dentro de las estadísticas de una derrota para su pueblo también. Entonces se unieron. Pero ¿cuál fue el error de Israel? Escúcheme bien, repita conmigo, error. ¿Cuál fue? Permitir que en el campamento de Israel
los hititas o los geteros también acamparon. Amén. O sea, permitieron que se quedaran cerca de ellos, que convivieran juntamente con ellos. Los israelitas iban al campamento de ellos y sacaban agua. Y los saludaban. ¿Y cómo estás? Dios te bendiga. El Dios de Israel te bendice. El Dios de Israel te prospere. Convivían, escúchame bien. ¿Y cuál era el mandato de Dios? Escúchame, que no hicieran alianza con pueblos enemigos. ¿Cuál era el mandato de Dios? Que la gente, escúchame bien, israelita, hebrea, escúchame, de nacimiento, no se mezclara con pueblos paganos, porque no adoraban al mismo Dios, porque su fe no era igual, porque la manera de adorar era diferente. Escúcheme, Dios quería un bien para su pueblo, pero ¿qué hizo Israel? Desobedeció. Y así como nosotros reconocemos la grandeza, porque la historia la describe, de un pueblo como los hititas, Israel también tenía que estar apercibido de que era un pueblo más fuerte que ellos. Sin embargo, escúchame bien, se confió y permitió que ellos habitaran dentro del mismo campamento de ellos. ¿Sabes? Y con esto te quiero decir y hablar de que los geteos representaban una nación muy fuerte, literalmente para Israel. Pero su significado tiene que ver mucho con nosotros y aplica para la vida de nosotros. Escúchame bien, porque muchas veces nosotros como creyentes convivimos con el temor, escúchame, y no porque haya una causa o porque haya un motivo, sino porque tú has permitido, escúchame bien, sin motivo, que Él llegue a tu vida y se aloje en tu corazón. Alguien me dice amén. Y tú has abierto un espacio en tu campamento, en tu escenario de batalla, en la tierra que Dios te dio a ti. Escúchame bien, que tú luchaste, que tú perseveraste, que tú oraste, que tú ayunaste y has permitido que en algún momento de tu vida, escúchame bien, el temor se aloje en tu vida, se aloje en tu corazón, que haga parte de cada cosa que tú quieras emprender. Escúchame bien, que te haga creer que tus sueños, que tus anhelos y las cosas que Dios te ha desafiado no se van a dar y no se van a cumplir. Y ese fue el error de Israel, permitir que ellos vivieran en el mismo campamento. ¿Ven? Y es un error que tú permitas que el temor te gane la batalla de la perseverancia. Jueces capítulo 2, verso 3. Escucha lo que Dios le dijo a Israel. ¿Sabes? Porque es que hay mucha gente que dice, pero es que Dios no me está ayudando en esto. Es que tienes que tener actitud, hermano, escúcheme. Dios no va a hacer lo que te toca hacer a ti. Jueces capítulo 2, verso 3. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Le está hablando Israel. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Oye, ¿tú sabes que es una espina en el costado? ¿A cuántos la mamá los pellizcó algún día que estaba haciendo algo mal y te pellizcó por el costado? ¿O a cuántos esposos, cuando tú vas en la calle, escúchame bien, y vas con tu esposa y pasa una impía y te la quedas mirando así? ¿A cuántos los han pellizcado? Bájame un poquito esto, por favor. A muchos. Hay gente que se está riendo en silencio. ¿A cuántos? A muchos. A muchos los han cogido y les han, ¿sí me entiende?, enderezado la costilla. ¿Saben qué hizo Dios? Cometieron el error. Ahora van a pagar por el error. Amén. ¿Okay? Porque yo se los dije antes de que pasara. Y hay muchas cosas que nosotros nos ha tocado vivir, enfrentar y padecer. ¿Sabes qué? Producto de errores y que hemos cometido. Escúchame bien. Producto de que hemos dejado que el temor se apodere y se enseñoree de todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabes? Israel cometió el error de permitirle a ellos que habitaran y convivieran junto con ellos. Escúchame, literalmente había una nación dentro del pueblo de Israel, habitando, cohabitando en el mismo terreno que Dios le había prometido a ellos. Escúchame,
¿Sabe? Yo no estoy diciendo que uno no pueda tener temor. Lo que estoy diciendo, escúchame bien, si tú eres una persona que fácilmente eres zarandeada por cualquier evento difícil en tu vida, tú no puedes permitir que en tu corazón haya temor. Amén. ¿Sabes? Se define como miedo o temor la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Todos aquí fuimos niños y muchos dormimos en algún momento con la luz encendida. ¿Por qué? Porque nos daba temor cuando mamá o papá, a los que le leían cuentos y todas esas historias, salía y apagaba la luz. A todos nos daba temor, a muchos, escúcheme bien. Hay gente, conozco gente que le da miedo a los espacios abiertos. Hay gente que no puede estar en un ascensor, o hay gente que no puede estar donde hay más, porque cualquier movimiento piensa, o cualquier alteración piensa que se va a formar algo o alguna calamidad va a ocurrir. ¿Sabes? Son temores que habitan en las personas y son distintos en cada uno. Hay gente que hay mujeres que le tienen miedo a la cucaracha, hay hombres que le tienen miedo a los ratones, amén. Y si vuela, peor. Cuando dicen amén. Sentimiento, temor de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que usted desea. ¿Sabe? Eso es temor, eso es miedo. Ahora, hay dos tipos de temores. No estoy hablando de psicología, estoy hablando de experiencia propia. Esta enseñanza fue algo que me tocó a mí y que me ayudó mucho en el pasado a levantarme. Hay dos tipos de temor. Uno que habita en el ser humano, que es normal y que a veces te ayuda, escúchame bien, en situaciones de peligro o a evitar situaciones que tú sabes que te van a doler. Escúchame, usted sabe que si usted se acerca, a mí me estalló una vez una olla de presión. Mi mamá me dijo, ve a ver la olla, y la olla estaba medio mala la tapa y salió volando toda la comida, el montón que estaban haciendo ahí. Todo eso quedó regado. Yo quedé en el piso. Nunca más me he acercado a una olla de presión. Así esté en un mostrador, no me acerco. Porque hay situaciones de peligro que te previenen, ¿cierto? Hay lugares por donde tú sabes que no puedes coger porque por ahí te pueden atracar. Porque tú sabes que hay demasiado peligro por esa zona y tú evitas meterte. ¿Okay? Ahora me falta el cristiano que dice, el ángel de Jehová campa alrededor de mí. Yo me voy a meter por ahí para ver qué pasa. Muchos han llegado y le han dicho, pastor, me atracaron. Hay un temor que es bueno, que te previene de situaciones de peligro. Pero hay otro temor, que es aquel que se vuelve cotidiano, habitual, y que posteriormente se va convirtiendo en una sensación de pánico constante. ¿Saben? Y no es el temor normal, es aquel que se convierte en algo espiritual, ¿ok? Lo que dijimos al principio, de lo natural pasa a lo espiritual, y es donde el enemigo se vuelve tu mejor acompañante, ¿ok? Los hititas se volvieron los mejores vecinos del pueblo de Israel, y hay gente cristiana que convive con el temor. Se me fueron los amenes, escúchame. Yo escucho a mucha gente, creyente, que alza las manos, que cuando el Espíritu se mueve, ellos también se mueven del poder de Dios. ¿Sabe? Pero en los momentos en donde Dios lo requiere, se dejan ganar la batalla por el temor, se asustan, se angustian. Escúchame bien, pero no es un temor provocado por las circunstancias, es un temor que convive con ellos. Es un temor muchas veces imaginario, porque piensan que Dios los ha dejado y Dios no va a meter su mano. Escúchame bien. ¿Sabe? Se cumple lo que dice Hechos. Es un pueblo más grande que tú y más poderoso que tú. Entonces puede más el temor que la fe en el Señor. Amén. Puede más lo que el enemigo te hace creer en tu corazón y los pensamientos que comienza a meterte a ti en tu mente,
que aquellas cosas que Dios te ha prometido, que aquellas cosas que Dios te ha dicho, que aquellas cosas que Dios te ha hablado. ¿Por qué viene el temor? Pregúntale a la persona que está a su lado. Si es temeroso, le va a responder. ¿Sabes por qué viene el temor? Porque quitaste la mirada del Señor. Sencillo, hermano. Sencillo, pero le pasa a todos. Nos pasa a todos. Mateo capítulo 14, versos 29 al 30, rapidito. Mateo 14, 29 al 30. Y él dijo, ¿quién dijo? El Señor. Ven y descendiendo Pedro de la barca, el Señor, mire, uno de los ven en la Biblia es cuando Dios te desafía. Jesús dijo muchas veces, ven. Pero en este ven, Jesús desafió a Pedro y le dijo, bájate de la barca y comienza a andar sobre las aguas para que venga donde yo estoy. Tremendo. Pero al ver el fuerte viento, dice que Pedro, ¿qué? Tuvo miedo. ¿Ok? Pedro que tuvo miedo. Pero ¿qué dice? Al ver el fuerte viento. Escúcheme. O sea, Pedro quitó la mirada de Jesús. ¿Quién lo invitó a que viniera? Jesús. Escúchame bien. ¿Quién te está desafiando? Escúchame bien, durante todo este año, el Señor. Amén. Escúchame. Y la gente que quite la mirada del Señor siempre se va a terminar hundiendo en las circunstancias. Dice, comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dios ya te entregó la salvación. Dios nunca va a permitir, escúchame, entienda esto, iglesia, que algo malo te pase. Ahora, ¿por qué se hundió Pedro? ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? Porque quitó su mirada del Señor. ¿Sabes por qué la quitó? Porque tuvo temor. Ahora, ninguno de los discípulos se bajó. El único que se bajó y hizo algo diferente fue el apóstol Pedro. ¿Ok? ¿Sabe? Cuando yo leo esto, el tema no solamente es que se hundió, es que fue el único que lo intentó. Entonces, si tú no intentas nada, escúchame bien, tú nunca te vas a hundir. Entonces, desde el punto de vista de la razón y de la fe, el hundirse a veces es bueno, escúchame bien, porque estás intentando hacer la voluntad de Dios, amén. Escúchame, pero el hecho de que te hundas, de que te caigas, de que fracasaste una vez, no significa que no vayas a salir adelante. Pero nunca quites la mirada del Señor. Todos vamos a caernos en algún momento. Todos nos vamos a tropezar. En algún momento las cosas no nos van a salir. Escúchame. En algún momento vas a intentar un negocio y tal vez no te va a salir. Vas a tocar una puerta y tal vez la vas a encontrar cerrada cuando alguien te prometió que te la iba a abrir. Escúchame, una mano que dijo, puedes contar conmigo en tus peores tiempos. Escúchame. Se la van a mochar a esa persona en tus peores días, porque nunca la vas a ver. Pero no es, escúchame, porque Dios te quiera ver en derrota, es porque Dios te está desafiando a que camines sobre las aguas, amén. Y en ese proceso, escúchame bien, lo puedes intentar una primera vez y no te van a salir las cosas. Vas a tocar una primera vez una puerta y alguien te lo va a cerrar. Vas a comenzar un negocio y tal vez no vayan a creer en ti. ¿Sabes? Confianza depositaste sobre mucha gente que tal vez en tus peores momentos esas personas van a desaparecer, pero no te vas a hundir, porque dice la palabra que la mano del Señor lo sacó de las aguas. Dios te va a levantar y Dios te va a sacar. Siempre que te caigas va a haber uno que te va a levantar. Una vez el Señor me dijo en oración, si te dejo caer es porque te voy a levantar. Si te dejo caer es porque te voy a levantar. ¿Por qué viene el temor? Porque pasa el tiempo y no lo logro. Amén. A veces pasa el tiempo y las cosas no se dan. A veces pasa el tiempo y tus sueños no se cumplen. Pasa el tiempo y sigues sola.
Pasa el tiempo y la enfermedad no cede. Pasa el tiempo y el empleo no llega. Pasa el tiempo y el milagro no aparece. Marcos capítulo 5, verso 33. Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Saben de qué está hablando? De una mujer que sufría de flujo de sangre durante 12 años, dice. ¿Saben? Y mientras Jairo llevaba a Jesús para su casa, porque su hija estaba a punto de morir, Jairo iba con Jesús así, bien fuerte, lo cogía y lo tenía percollado. Que no se me escapa y tal. Y vino una mujer por atrás y se metió por debajo de las piernas de todos los judíos que estaban ahí y se arrastró. Escúchame bien, dice la Biblia, te puedes imaginar si hoy hay una comodidad para la mujer vivir esa época durante un periodo normal. Escúchame bien, esa mujer tenía 12 años seguidos de menstruación, de flujo de sangre. No solamente cargaba con esa enfermedad, dice que todo lo que tenía lo había gastado en médicos. O sea, a esa mujer ningún tratamiento le funcionó, ninguna medicina le sirvió. ¿Sabes? Ningún especialista le curó lo que tenía. Escúcheme bien, 12 años, escúchame bien. ¿Sabes por qué viene el temor? Porque pasa el tiempo y no lo alcanzas. Porque pasa el tiempo y no lo logras. Porque pasa el tiempo y no ves tus sueños hechos realidad. Porque pasa el tiempo y no llega el hombre que tú estás esperando. Pasa el tiempo y no aparece la mujer que tú le has pedido al Señor. Pasa el tiempo y no cambian las cosas en tu matrimonio. Pasa el tiempo y la puerta no se abre. Amén. ¿Sabes? ¿A cuántos nos ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Levanto la mano, no levanto las 12. A todos nos ha pasado. A todos nos pasa, escúchame bien. Y al que no le ha pasado, prepárate. Prepárate. ¿Sabe? Yo había pasado, un hombre de Dios me sacó de la cuarta fila. Yo era el más chiquito, los que estaban adelante medían 1,90. Y me metió el brazo y me dijo, apenas estoy comenzando contigo, llevamos 15 años de escasez de todo. Yo dije, Señor, apenas estás comenzando. Yo pensé que le iba a decir, estoy terminando. ¿Sabes qué pasó? Después de 12 años, el milagro llegó. Amén. No llegó antes, escúchame bien. Porque antes no estaba Jesús en el escenario de esa mujer. ¿Sabes? Estaba el dinero, estaban los médicos. Tal vez era una mujer que tenía recursos, porque gastó todo lo que tenía. Tenía facilidades económicas, había cosas que no la dejaban acercar tal vez al Señor. Pero ese día Jesús pasó por ese lugar y ella se atrevió, escúchame bien, a arriesgar su vida, porque pudo ser apedreada, porque ninguna mujer que padecía de esa enfermedad podía estar cerca de ningún hombre, y conquistó su milagro. ¿Eh? ¿Sabes? No te paralices, así haya pasado el tiempo, no te atemorices. Sigue insistiendo, porque llegará el momento, escúchame bien, que el Señor se va a detener y la puerta de milagro estás esperando, lo vas a recibir. Amén. ¿Sabes por qué viene el temor? ¿Sabes por qué muchas veces viene temor a nuestra vida? Porque dejamos de hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Porque descuidamos nuestra vida espiritual, porque no perseveramos, porque nos sentimos inseguros en la medida que las respuestas no llegan, de que no van a llegar nunca. ¿Sabes? Nos sentimos inseguros porque más son las pérdidas que las cosas que atesoras y que han llegado a tu vida. ¿Sabes? En Lucas capítulo 1 del verso 11 al 16 narra la historia del papá de Juan el Bautista. Siempre me ha marcado este evento. Me ha marcado, ¿sabes por qué? La respuesta de Zacarías llegó en el momento que él menos esperaba. ¿Sabes? Y así llegan las respuestas de Dios, en el momento que tú menos esperas. Amén. Y se le apareció un ángel, Lucas capítulo 1, verso 11. Se le apareció un ángel del Señor. Amén. ¿Sabes? No vivas con la expectativa de que el hombre va a solucionar tu vida.
porque eso tal vez no va a pasar. Dios utiliza a los hombres, pero no vivas con la expectativa de que va a ser un hombre quien te va a dar el trabajo. No vivas con la expectativa de que va a ser el médico el que va a provocar el milagro que tú estás. Dios puede utilizar la medicina, escúchame bien, pero tu mirada tiene que estar puesta en el que va a utilizar a ese médico, el que va a utilizar a ese instrumento natural para bendecir tu vida. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar, amén, del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se van a regocijar de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Escúchame bien. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Amén. Escúchame. Hay algo que tú tienes que entender. Tú nunca puedes dejar de venir y de buscar a Dios, porque las cosas no se den en el tiempo que tú esperas y no se den de la manera que tú quieres. ¿Sabes? A mí siempre me ha gustado esto, porque le he preguntado a Dios: Dios, pero si tú eres un Dios poderoso y Bautista iba a cumplir una misión, iba a preparar el camino para Jesús, ¿por qué permitiste que el vientre de Elizabeth fuese estéril? Amén. Si él era fundamental aquí, ¿sabes? Y entendí que eso tenía que pasar, porque el Bautista tenía que llegar en un tiempo exacto para preparar el terreno para Jesús. No podía llegar antes y no podía llegar después. Amén. Es que hay respuestas que no pueden llegar antes. Amén. Porque te pueden hacer daño. Hay puertas que no se te pueden abrir ahora, porque te pueden apartar del Señor. Pero Dios tampoco se va a tardar toda la vida en completar la obra que un día comenzó en ti. Amén. Tal vez no fue antes, pero tal vez este es el tiempo para que aquello que has sembrado comiences a recibirlo y comiences a cosecharlo. Amén. El ángel le dijo: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tú puedes tener la tranquilidad de que tu oración, escúchame bien, está reposando en el cielo. Amén. Y de que tu respuesta está asignada para un tiempo específico de tu vida. Amén. Vamos, dígale a la persona que está a su lado: prepárate. Prepárate, porque Dios te va a sorprender, porque Dios va a aparecer a tu vida. Ese día Dios envió la respuesta para Zacarías. Estoy convencido de que Dios también la enviará para ti. Amén. ¿Qué trajo? Escúchame bien. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo el temor? Escúchame. Porque el temor tiene una raíz. Y lo que te causa temor a ti no es lo que me causa temor a mí. ¿Sabes qué le causó temor a Israel? Y que tiene que ver con nosotros. Primero, la incredulidad. ¿Sabes? La incredulidad es falta de fe, pero también es dejar de creer en Dios. Incredulidad es cuando tú dejas de creer en algo que Dios te dijo que era tuyo. Escúcheme bien, pero también dejas de creer en el que te dijo que te lo iba a entregar. Eso es incredulidad. Por eso la palabra dice que aquel que duda no espere que le haya. Escúcheme bien. Y tal no va a ser galardonador, escúchame bien, de las cosas que Dios tiene preparadas para él. Amén. Es una falta injustificada de fe de parte de nosotros. ¿Sabes lo que dijo Israel? La tierra es mala cuando Dios dijo que era buena. Eso es incredulidad. ¿Sabes? Yo no voy a la iglesia porque no he visto respuesta. Eso es incredulidad. Tengo tanto tiempo yendo a los miércoles de milagro y nada pasa en mi vida. Está siendo incrédulo. Escúcheme. Porque tal vez no es antes, escúchame bien, pero puede ser para este tiempo la respuesta que Dios tenía para tu vida. Dejar de creer, escúchame bien, o no creer, te lleva a caminar con el pensamiento continuo de que nunca las cosas van a suceder.
Y eso le pasó a Israel. Después de una tremenda victoria, se atemorizaron ante las naciones. Escúcheme, que posteriormente les tocó enfrentar. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Se nos olvida que un día hablamos de lo que Dios hizo, ¿sabe? Para volver a creer en lo que Dios va a hacer, ¿sabe? Pero nos dejamos atemorizar ante las circunstancias que en el presente nos toca enfrentar. ¿Qué más pasó? Hubo desobediencia. ¿Desobediencia qué es, pastor? Dejar de hacer la voluntad de Dios para hacer lo que a mí me da la gana. Amén. Eso es desobediencia, ¿sabe? Y muchas veces la desobediencia la podemos asumir por ignorancia o de manera premeditada. ¿Sabe? El que no conoce a Dios se va a equivocar sin conocimiento. Puede saber qué es bueno y qué es malo, pero se va a equivocar porque no tiene temor al Señor. Escúchame bien. Pero nosotros los que hemos conocido al Señor nos vamos a equivocar premeditadamente, porque sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Israel se equivocó premeditadamente y sabía lo que Dios le había dicho, y sin embargo hicieron alianza y convivieron con los hititas. Desobedecieron, y Dios dijo: ahora, como los dejaron en el campamento, ahora se tienen que soportar las consecuencias de haber hecho lo incorrecto delante de mis ojos. Amén. Desobedecer siempre te va a hablar a tu corazón y te va a decir: por cuanto estás haciendo algo malo, lo que estás esperando no va a llegar. Amén. Siempre va a haber un complejo de culpa que el Señor va a colocar en tu corazón, ¿sabe? Y una expectativa de que las cosas se van a detener a causa de los errores que hemos cometido. ¿Sabe por qué también? Por el desánimo. ¿Sabe? Las victorias nos traen alegría, pero las derrotas traen desánimo. Las puertas abiertas nos llenan de gozo y de fe, pero las puertas que se cierran nos llenan de desaliento y de desaliento de seguir adelante. El desánimo es un estancamiento natural, espiritual, y puede venir por causas naturales, espirituales o imaginarias. ¿Sabe? Hay momentos que hay noticias que te van a causar desánimo. La pérdida de un ser querido. O sea, es un evento natural. Uno sabe que la gente tiene que morir algún día. Escúcheme bien, pero uno vive un duelo, uno vive un vacío. ¿Sí me entiende? Hay cosas que son naturales, pero hay cosas que son espirituales, que tú no sabes por qué estás desanimado. Y ese día el enemigo comenzó a trabajar en tu mente y comenzó a decirte: tú no sirves para nada, las cosas no te han salido, tú eres un fracasado, si tienes una enfermedad te vas a morir, tu vecino murió de lo mismo, escúchame bien, te quedan pocos días, y si te vas a hacer los exámenes, tú piensas que te va a salir esto, que te va a salir el cáncer, mejor dicho, en 3D te va a salir. Tú piensas todo lo malo. Espiritualmente hay una influencia del enemigo. Pero también el desánimo viene por cosas imaginarias, por cosas que tú mismo te has inventado y que tú sabes, o sea, ni tú mismo después que las analizas te crees. ¿Sabes? Y fue el caso de Elías, cuando Jezabel se levantó en contra de él, después de una tremenda victoria. Escúcheme bien, se desanimó porque Jezabel lo mandó a matar y lo mandó a buscar, y colocó un cartel y por todas partes. Y colocó una recompensa: el que encuentre a Elías le vamos a dar tanto y tanto y tanto. Y se desanimó el profeta y el hombre de Dios. Circunstancias naturales, circunstancias espirituales y circunstancias imaginarias. Porque en la imaginación de Elías solamente podía caber que Dios iba a permitir que esa mujer le hiciera algo. El desánimo es un escalón del temor que te lleva a descender, mas no a ascender, y a perder lo que un día tú conquistaste. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A veces hay algo que te roba el temor, es aquello que tú conquistaste. Ese día, escúchame bien, la historia lo dice, cuando tú lees la historia, dice que Eliseo fue llamado a reemplazar a Elías. Lo que pasa es que Elías se levantó y atendió el llamado de Dios. Pero si no estaba disponible, Dios levantaba a otra persona. Escúchame bien. Y no permitas que el desánimo te robe las oportunidades y las cosas que Dios te ha entregado. Porque si no eres tú, Dios le va a abrir la puerta a otro. Si no eres tú quien sirve, Dios va a coger y va a poner a servir a otro. Si no eres tú el que va a estar en esa posición de excelencia, Dios pone a otro. Escúchame. Pero no puedes toda tu vida vivir anclado al desánimo. Por último, la costumbre. El pueblo se acostumbró a vivir como un pueblo enemigo. ¿Sabes qué es lo peor? Que nos acostumbramos a vivir con el temor. Y nos creemos
creyentes y hombres y mujeres de fe fuertes y ejercemos liderazgo y ministerio, pero por dentro estamos destrozados porque no nos hemos levantado de algo que marcó nuestra vida. ¿Sabes? Y no queremos demostrar que en nuestro corazón habita el temor, hay angustia, hay sensaciones que no nos causan, que no nos dan seguridad de que el día de mañana Dios puede levantar bandera de victoria sobre nuestra vida. ¿Sabes? La costumbre es hacer de algo intrascendente algo peligroso en nuestra vida. ¿Sabes? Y muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, escúchame, o en una taza de tinto. Cuando tú conviertes algo intrascendente en algo peligroso, sobredimensionas las cosas que el enemigo quiere hacer en tu vida. Y crees que Dios no te va a respaldar y te ves tan pequeño y ves a tu Dios tan pequeño, sabes que te estancas y te paralizas. La costumbre nos quita el lente espiritual para detectar cuando estamos conviviendo con hábitos que nos pueden terminar alejando de nuestras promesas. Esa es la costumbre, por eso es que tú ves muchos creyentes en un estado de estancamiento, salvos pero estancados, salvos pero sin el ánimo de seguir adelante, salvos pero en una misma posición, salvos pero siempre ganándose lo mismo, salvos, escúchame bien espirituales, pero nunca quieren servir a Dios. ¿Me dices amén? Amén. ¿Sabes qué provoca eso? La costumbre. Te acostumbraste a convivir en ese estado toda tu vida. ¿Por qué, pastor? Porque te da temor a hacer algo diferente. Porque te da temor aceptar los desafíos de Dios. Porque te da temor comenzar de nuevo. Porque te da temor intentarlo de nuevo. Amén. Amén. El propósito de los geteos literalmente era derrotar a Israel. Pero para nosotros es infundir temor en nuestro corazón para acceder a las promesas de Dios. Amén. ¿Por qué tengo que ser libre, pastor? Pero si yo lo manejo, es que yo sé cuándo tengo que ser valiente y cuándo tengo que atemorizarme. No, tú no manejas nada. ¿Por qué tengo que ser libre? Si ya Dios me libertó. Pueden haber cristianos amados, pueden haber cristianos estancados. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Amén. Mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Ok? Y pueden haber cristianos del primer lado, temerosos, escúchame bien, y con un lazo en su vida. El lazo no es estar poseído por el diablo. El lazo es que el enemigo por permiso tuyo ha colocado una situación de estancamiento en tu vida. Entonces tú ves y te encuentras con gente que las cosas no le salen. Porque una cosa es que alguien te haga la vida imposible y otra cosa es que no te salgas. ¿Ok? Porque tienes un lazo. ¿Sabes? La Biblia lo describe como el lazo del cazador. Y el enemigo ha colocado una situación espiritual en donde tú no avanzas. ¿No te ha pasado que tocas puertas y nada te sale? Que intentas algo y nada te sale. Que buscas por acá y nada te sale. Que intentas de esta manera y nada te sale. Que tienes ideas y tienes sueños, pero a la hora de concretarlo, las cosas no se te dan. Pero dice: mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué pasa con el que confía en Jehová? Va a padecer las mismas circunstancias del temeroso. Pero por cuanto su confianza está puesta en Jehová, escúchame bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que aquella casa que está edificada sobre la roca, vendrán ríos, vendrán tormentas, vendrán vientos, vendrá Katrina, vendrá el coronavirus, vendrá lo que sea, pero esa casa que permanecerá. Por eso tienes que ser libre. Y por eso es que en esta mañana tú tienes que vencer el temor. Vamos a estar en pie.